sobre lo que es la fisiología pubertal, lo que es una pubertad normal y sus diferentes alteraciones. Este es el contenido pues, para la charla de hoy. Entonces, a manera introductoria, ¿qué es la pubertad? La pubertad lo que nos va a señalar es la transición fisiológica de la niñez a una madurez sexual y reproductiva. Esta va a ocurrir como consecuencia de lo que es la activación del eje hipotálamo hipófisis gónada. Y cada signo definitorio de los cambios hormonales y anatómicos en este lapso de tiempo van a presentar una serie de modificaciones dentro de los que se considera normal. Son cambios tanto físicos, fisiológicos, psicológicos y psicosociales que hacen parte normal de la vida de cada individuo. Entonces, adentrándonos dentro de la fisiología de la pubertad, tenemos que va a iniciar con la activación de lo que son las neuronas liberadoras de gonadotropinas. Estas neuronas lo que van a hacer es una activación por medio de impulsos eléctricos que me van a dar como el inicio o la apertura para la liberación de hormonas gonadotropinas. ¿En qué diapo están viendo? No sé qué. Fisiología, pero pásala. Ok. Bueno, entonces, para empezar a hablar pues, de la fisiología como tal, de la pubertad, debemos tener en cuenta que este proceso o esta maduración inicia desde la etapa fetal. Entonces, recordando desde el tercer mes de gestación, hay una definición de lo que son los genitales externos pues por parte de los fetos. Hacia alrededor del sexto mes, en lo que son los fetos femeninos, empieza lo que es la regulación del eje hipotálamo hipófisis ovario. En este momento, la placenta está secretando unos estrógenos que hacen que haya una inhibición de las gonadotrofinas fetales. Cuando llega el séptimo mes, cada gestante femenino va a tener alrededor de 7 millones de ogones. Estas van a empezar a desarrollarse, hacen el correcto desarrollo folicular, llegan hasta una etapa antral, pero no producen la ovulación. Por eso estas hacen una involución y hacen la atresia. Al momento del nacimiento, lo que son los fetos femeninos, como han hecho el desarrollo de folículos, disminuyen lo que es la carga de células. Entonces, al momento del nacimiento tienen alrededor de 2 millones de células germinales. También en este momento hay un descenso brusco de los que son los estrógenos, ya que pues estos estrógenos iban a estar dados por parte de la placenta y por parte de la mamá. Con este descenso brusco de estrógenos van a haber unos cambios o unas características que pueden considerarse normal al momento del nacimiento. Van a haber posibles sangrados genitales, siempre y cuando sea entre las 2 primeras semanas se va a considerar normal. La elevada exposición a los estrógenos van a hacer que hayan algunos cambios físicos en los neonatos femeninos, como que tengan un himen turgente, protuyente, labios gruesos, que haya existencia de secreciones vaginales, que el útero pese alrededor de 4 gramos. También en los neonatos debemos tener en cuenta lo que es la parte anatómica, que hay una relación, que el cervix va a estar de mayor tamaño que el cuerpo del útero. En relación de 2 a 1. Alrededor del sexto mes del nacimiento vamos a tener lo que es una elevación nuevamente de las gonadotrofinas hipofisiarias y esto puede transcurrir hasta el mes 18 o incluso los 2 años. Estas elevaciones de hormonas pueden considerarse como una micropubertad. Todavía, bueno, micropubertad, en algunos artículos. ¿Sí me escuchan bien? No sé si. Sí. Se escucha bien. Bueno, listo, la micropubertad. En algunos artículos describen esta micropubertad como un cebador o. Sí, un cebador antes de que llegue pues, la pubertad para mirar si todo está funcionando bien.
Luego de esto, después de los 2 años, empieza el periodo de la infancia. Aquí es donde va a haber un descenso total de lo que son las gonadotropinas y hay un descenso total de los estrógenos. Aquí va a haber una ausencia total de la respuesta del eje hipotálamo hipófisis ovario. Hay una involución tanto del himen como los genitales. Va a haber una disminución del tamaño y peso del útero. Y las niñas pues van a tener un pH vaginal alcalino. Todo esto porque pues la ausencia o el poco estrógeno que circula en los cuerpos de ellas. Después de este proceso de infancia y todo este descenso de las que son las gonadotropinas, vuelve nuevamente una subida y a esto es lo que conocemos como pubertad. La pubertad normal la consideramos en un rango de edades de entre los 8 y 13 años para las niñas y de los 9 a 14 años para los niños. Cualquier alteración, bueno, si es antes de esta, pues se consideraría como una pubertad precoz, o si es luego de estas edades, se consideraría como una pubertad tardía, y esto pues ya serían alteraciones, que vamos a ver las complicaciones más adelante. Entonces, entrándonos netamente en lo que es ahora sí la fisiología como tal de pubertad, tenemos que ella comienza con lo que es la activación del reloj de desarrollo o la activación del reloj pulsátil, el cual me va a activar lo que son las neuronas liberadoras de gonadotropinas. Este reloj se va a activar por señales tanto intrínsecas como extrínsecas. Los factores internos van a ser los factores genéticos. Dentro de ellos tenemos algo muy claro que describen los artículos, que son que las mujeres descendientes de raza negra tienen una pubertad más temprana que el resto de la población, pero aún así entra dentro de una pubertad normal. ¿Sí? No estaríamos hablando de pubertad precoz todavía, solo que sea más temprana a diferencia de las demás etnias. Y por parte de los factores extrínsecos ya tenemos lo que son las señales medioambientales, como es la nutrición. En los países desarrollados por tener pues una alta ingesta de alimentos ricos en carbohidratos y proteínas, lo que hacen es favorecer que que se dé más tempranamente lo que es la pubertad. La exposición a la luz, estresores y disruptores endocrinos, tales como lo son los tóxicos que vienen en los alimentos, los pesticidas, químicos que utilizan en las granjas para que haya un crecimiento más rápido de los alimentos, también pueden alterar lo que es este desarrollo o este periodo puberal. Otras señales que también pueden alterar o darme de manera más temprana la pubertad serían las leptinas, que está relacionada con lo que son las niñas que son gorditas o que tienen bastante tejido adiposo, ya que favorece lo que es la producción de estrógenos. Asimismo, alteraciones en el hígado secretando lo que es la IGF-1, alteraciones en el páncreas, produciéndome más insulina, haciendo más susceptible a lo que son el hipotálamo, a lo que son los receptores GABA y demás, pues pueden promover a que haya una pubertad más temprana. Bueno, luego de que se da la activación de este reloj de desarrollo, como ya lo mencioné, se da lo que son de manera pulsátil, las neuronas liberadoras de gonadotropinas van a enviar señales que se van a transmitir a través del sistema portal hipofisiario, llegando a estimularnos la adenopófisis y consigo produciendo lo que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estos se van a ir a lo que son los órganos sexuales, en niños se va a ir a testículos, en niñas a ovarios, y estos van a producir lo que son los esteroides sexuales. Los esteroides sexuales van a tener dos funciones y principalmente en esta etapa de la pubertad es el desarrollo de lo que son los caracteres sexuales secundarios. También este aumento de esteroides sexuales van a trabajar de manera o van a hacer una retroalimentación negativa, inhibiéndome todo este proceso. ¿Cómo funciona la hormona luteinizante y la folículo estimulante? Bueno, entonces, como lo mencioné, este proceso se debe tomar desde la vía fetal o vía intrauterina. Al inicio, con la liberación de la hormona gonadotropina,
va a ser la primera estimulación de la hormona luteinizante y folículo estimulante, esto alrededor de la semana 10 o el tercer trimestre para lo que es la expresión de los órganos sexuales. Va a tener su pico máximo en lo que es en la semana 20 de gestación, pero va a ser inhibida y va a tener un rápido declive, por lo que mencionaba, lo que eran los estrógenos placentarios. En el nacimiento, pues va a tener su declive máximo. Aquí, como en el momento del nacimiento parte lo que es la disminución de los estrógenos placentarios, es el momento donde se puede dar lo que es el proceso de los sangrados, el proceso de que los niños pueden tener las características pues mencionadas anteriormente. La mini pubertad, que se da entre los primeros 2 años de vida, puede ser pues el producto de que esta disminución o los estrógenos placentarios hacen que se vuelva a reactivar y a dar el efecto sedador. Aquí, como lo mencionaba, en la infancia hay una casi que ausencia total de esta estimulación por parte de las hormonas y en la pubertad volvemos a ver que estas vuelven a elevarse. Todo esto pues para llevarnos a lo que son las características sexuales y que las mujeres pues tengan un ciclo ovular normal. Aquí también debemos tener en cuenta lo que es la hormona luteinizante y cómo son los diferentes pulsos o los diferentes comandos que se dan en las diferentes etapas de la vida. Si observamos aquí, en gris encontramos lo que es el tiempo de sueño o en la noche, mientras duermen las niñas, las mujeres. Aquí no va a haber un cambio de la... Bueno, estos son los pulsos, ¿no? Y esta es la intensidad. Y estas son las horas. Las niñas no tienen un cambio, es como una línea muy basal y no hay alteración pulsátil de lo que es la hormona luteinizante. Si encontramos y empezamos a observar lo que es la primera mitad de la pubertad, encontramos que empieza con lo que son elevaciones de picos de lo que es la hormona luteinizante, pero esta solo se va a ver alterada en la noche. En el día vuelve a valores basales normales. Ya lo que es la última mitad de la pubertad, encontramos que al igual que la anterior, vamos a encontrar lo que son pulsaciones elevadas. Estas sí son más marcadas y son los picos más altos que pueden encontrarse en la vida. Y estos picos también están relacionados con lo que son los sueños húmedos. Eh, y en esta última mitad de la pubertad, estos picos también los vamos a poder encontrar en el día. Ya cuando la mujer termina el proceso de pubertad, hay una maduración total y un desarrollo completo de, bueno, eh, desarrollo completo de las características sexuales y una normalización de lo que es el ciclo ovulatorio. Los pulsos de la hormona luteinizante van a estar sincronizados con lo que son los ciclos ovulatorios. Bueno, todo eso con el fin, con darme unos cambios secundarios que somos los que nosotros vamos a poder observar a simple vista. En este caso, pues van a ser lo que son los crecimientos de la mama, el ensanchamiento de las caderas, lo que son los cambios de la vagina, el útero y los ovarios, con ello lo que da el inicio de la menstruación y la fertilidad. Ahora lo que son los folículos en desarrollo ya no van a quedar en una etapa antral, sino ya me van a producir el proceso de ovulación. Va a haber una redistribución de lo que es la grasa corporal. Va a haber un aumento de la estatura. También las niñas van a experimentar, bueno, niñas y niños experimentan lo que son los cambios en el olor corporal, van a también tener cambios en la piel e incluso presentar acné. Todo esto como una normalidad de lo que es la etapa y los cambios puberales. Bueno, buenos días. Entonces, para empezar a hablar de la pubertad normal, es importante conocer estos términos, como la telarquia, la pubarquia, la adrenarquia y la gonadarquia. Entonces, en las niñas la pubertad normal comienza más comúnmente con la telarquia, que es la aparición de los botones mamarios, seguido en pocos meses de la pubarquia, que va a ser la aparición del vello púbico. Con mayor frecuencia, este es el resultado de la secreción de andrógenos suprarrenales, que es conocido como la adrenarquia, y la gonadarquia se va a referir a la producción de hormonas sexuales por el ovario o por el testículo en el caso del hombre. Siguiente. En cuanto a los signos clínicos de la pubertad,
pues se van a diferenciar de la pubertad precoz, pues porque la pubertad precoz van a aparecer antes. Y serían los que pues, vemos en la pantalla, que sería como la aparición del acné. En las niñas, el primer indicador pues va a ser la aparición de la telarquia, el poto mamario. En cambio, en niñas y niños, el crecimiento del pelo axilar, el olor corporal que aparece en ambos, la aparición de la menstruación en las niñas, el crecimiento de vello púbico en ambos sexos, y pues en general el cambio de la forma corporal, como lo decía Anderson, por ejemplo, en las niñas que va a haber un ensanchamiento de las caderas y en los hombres que va a haber también un cambio en el timbre de la voz. Siguiente. Entonces, para ser más precisos, Tanner y Marshall crearon una escala para poder hacer una clasificación de estos cambios en la pubertad. Entonces definieron así en la niña un estadio 1, que es el estadio infantil, en el cual no existe desarrollo mamario ni vello a nivel del pubis. En el estadio 2, el inicio de la telarquia, en el cual ya va a aparecer este botón mamario y se puede palpar un pequeño nódulo. El diámetro de la areola aumenta de tamaño de forma discreta y aparece el vello escaso, el vello púbico, y va a ser lacio, principalmente a nivel de los labios mayores. Ya en el estadio 3 aumenta el tamaño de la mama y el pezón y aparece un contorno redondeado a nivel lateral. El vello pubiano es más grueso y oscuro y aumenta su cantidad. Ya para el estadio 4, la areola y el pezón van a aumentar de tamaño y se forma una pequeña elevación que sobresale del resto de la glándula. El vello pubiano es similar al de la mujer adulta, aunque pues va a ser en una superficie menor. Y ya para el estadio 5, ya diríamos que es un estadio de adulto, en el cual el vello pubiano presenta la morfología en triángulo invertido y puede extenderse a la parte superior de los muslos. En cambio, los niños, en el estadio 1, que se va a hacer el estadio infantil, el volumen testicular es menor a 4 centímetros cúbicos, no va a existir vello pubiano. Ya para el estadio 2, el volumen testicular es de al menos 4 centímetros cúbicos, la piel del escroto se va a volver más rugosa y adquiere un tono más oscuro y aparecen los primeros vellos en la base del pene. En el estadio 3, el volumen testicular sigue aumentando y se sitúa entre 6 a 12 centímetros cúbicos. Va a aumentar el tamaño del pene, sobre todo pues, en longitud. El vello pubiano está conformado por un vello más largo y va a ser un poco más abundante. Ya para el estadio 4, el volumen testicular va a alcanzar de los 12 a los 15 centímetros cúbicos, el pene va a adquirir una mayor longitud y va a aumentar su circunferencia, el glande va a aumentar de tamaño y el vello pubiano se vuelve más grueso, oscuro, se puede volver rizado y va a cubrir la mayor parte del área pubiana. Y así como en las niñas, ya hablaríamos en el estadio 5, cuando fíjense que es un estadio ya adulto, el volumen testicular es mayor de 15 centímetros cúbicos, el vello pubiano ya se va a extender a la cara superior e interna de los muslos y la línea alba, que pues es la línea media pues, del abdomen. Siguiente. Bueno, entonces, cuando hablamos de pubertad precoz, nos referimos a la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad que no es fisiológica. Y de una forma universal hablaríamos de una edad no fisiológica cuando hablamos de 2.5 desviaciones estándar antes de la edad de referencia. Y esto más o menos sería antes de los 8 años en las niñas y de 9 años en niños. Como epidemiología, vemos que la incidencia de pubertad precoz se puede estimar de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 y que su presentación es más frecuente en niñas que en niños, con una variación entre la relación de 3 a 1 en algunos artículos hasta de 23 a 1 en otros. Siguiente, por favor. Entonces, la pubertad precoz la podemos clasificar de dos maneras, una central o otra que es periférica. Cuando hablamos de una pubertad precoz central, vamos a hablar de una clasificación que también se puede llamar o que es GNRH dependiente. Entonces, acá hay un inicio prematuro de la actividad pulsátil de GNRH que explicaba John al inicio. Entonces, vamos a ver que hay un desarrollo sexual normal, normal en que sigue su ciclo fisiológico, pero antes de los 8 años.
y vamos a ver que las niñas van a tener la menarquia hasta el final del desarrollo mamario. Entonces, a diferencia de la periférica, que va a ser GNRH independiente, aquí vamos a encontrar niveles elevados de estradiol, pero van a estar bajos los niveles de las gonadotropinas hipofisiarias. Entonces, en la independiente vamos a ver un desarrollo mamario rápido, puede haber sangrados irregulares y hay una aceleración de la velocidad de crecimiento y de la maduración ósea. Entonces, entre las causas vemos que el 98% de la clasificación de pubertad precoz central es idiopática y el resto de las causas tenemos afectaciones del sistema nervioso central. Entre ellos los que más destacan, si quiere darle siguiente por favor, es el armatoma. Entonces, el armatoma es una masa de tejido nervioso que va a tener células secretoras de GNRH, o sea, es como estamos teniendo un punto ectópico de generación de GNRH, también va a estar la radiación y es muy común en la neurofibromatosis tipo 1. Entre las causas de la pubertad precoz periférica, pues aquí recordemos que no hay afectación del eje hipotálamo hipófisis gónadas, las cifras basales de las cifras de GNRH van a estar basales y vamos a encontrar un aumento del estradiol sanguíneo. Entonces aquí pueden ser por causas suprarrenales, causas testiculares, causas ováricas, entre otros. Dale siguiente por favor, John. Otra vez. Encontramos el síndrome de McCune-Albright, que es una afectación del gen GNAS. Esto no es hereditario, aquí hay un exceso de hormona de crecimiento, hay alteraciones tiroideas y obviamente se va a ver la pubertad precoz. Entre el abordaje médico y diagnóstico, pues vamos a tener 3 esferas de criterios, que es la clínica, la biológica y la radiológica. En la clínica vamos a ver antecedentes personales y familiares de pubertad precoz, la talla de los padres, el consumo de fármacos que de pronto nos pueda explicar el desarrollo precoz, la velocidad de crecimiento y la exploración física detallada para ver las máculas hiperpigmentadas, ya sea que hablemos de una neurofibromatosis tipo 1 o del síndrome de McCune-Albright. En los biológicos vamos a hacer mediciones de GNRH, de la hormona luteinizante, de estradiol y de valores de andrógenos. Entre los radiológicos vamos a tener en cuenta la carpografía para ver el crecimiento y el desarrollo óseo, la ecografía abdominal para ver el estado de las glándulas suprarrenales, sobre todo para un diagnóstico de la pubertad precoz periférica, y la pélvica para ver el tamaño del útero que esté de acuerdo a la edad de la niña. Siguiente, por favor. Bueno, hay variaciones del desarrollo puberal que pueden ser que pueden ser totalmente normales, que no necesiten tratamiento. Obviamente todo esto es individualizando el caso y teniendo en cuenta la presentación, lo que estamos teniendo. Pero que puede ser totalmente normal y que no va a necesitar ningún tipo de tratamiento o que de pronto necesite una vigilancia porque puede ser una antesala de la pubertad precoz. Entonces, tenemos la telarquía prematura, que va a ser el desarrollo mamario de el desarrollo mamario en las niñas antes de 8 años, pero tengamos en cuenta de que hablamos de que es normal si no hay signos de maduración sexual, que la velocidad de crecimiento y la edad ósea es totalmente normal. Entonces, en este caso, pues se determinan los niveles séricos de estrógeno, se realiza el test de LH, RH y se complementa con un estudio de ecografía pélvica y se pueden hacer seguimientos. Hablamos de una pubarquia precoz aislada cuando está la aparición de vello púbico antes de los 8 años en niñas y de los 9 años en niños. Sin embargo, no hay telarquia ni hay aumento del volumen testicular. Entonces, esto se puede deber a un aumento temprano de la secreción de andrógenos suprarrenales, como el síndrome de androgenización, y también puede haber presencia de acné, de vellos en los labios menores y un aumento del olor corporal.
Podemos hablar también de la menarquia precoz aislada, que esto ya sería la presencia de sangrados vaginales en las niñas, que puede ser referido como un evento único o como eventos cíclicos o repetitivos, y sin signos de que me indiquen de que la niña esté llevando un desarrollo puberal precoz. Entonces, aquí hay que hacer una valoración hacer énfasis en una valoración física para descartar traumatismos, para descartar la presencia de cuerpos extraños, de un abuso sexual o de infecciones como la vulvovaginitis. También podemos encontrar la ginecomastia aislada del neonato lactante, que esto se va a dar por el paso de hormonas maternas en la circulación fetoplacentaria, que suelen permanecer hasta una semana posterior a la vida extrauterina y que es totalmente normal, no requiere tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, entre el tratamiento vemos que la pubertad precoz central, pues siempre hay que verificar la presencia de tumores, el uso de fármacos para tratar apropiadamente la causa. Sin embargo, en el tratamiento debemos siempre evaluar la maduración ósea para determinar el inicio o no de la terapia, ya que si la niña tiene una maduración ósea completa, pues el tratamiento no le va a funcionar. Y el tratamiento de elección se hace con análogos de la GnRH. Entonces, esto lo que va a hacer es inducir contracciones séricas continuas. Recordemos que al inicio de la pubertad se van a dar, son concentraciones de la GnRH pulsátiles. Entonces, esto lo que va a hacer es que hagamos un efecto agonista sobre los receptores a nivel hipofisiario, y que esta forma continua va a hacer que disminuya el número de los receptores para GnRH, haciendo un down regulation, y que como consecuencia vamos a obtener una inhibición de la secreción de gonadotropina y de esteroides gonadales. Aquí vemos pues los diferentes fármacos análogos de GnRH. El más utilizado, el de elección, es la triptorelina, y se puede utilizar de una forma mensual o trimestral, y se van a hacer seguimientos de 3 a 6 meses. En esos seguimientos pues vamos a ver cómo está la progresión de las mamas, que usualmente tiene que disminuir. Es normal que haya metrorragias después de la primera inyección, y vamos a tener una evaluación clínica, biológica y ecográfica. La finalización del tratamiento se debe dar a los 11-12 años en las niñas, y la aparición de la menarquia o la regla se va a dar 12 a 18 meses después de finalizado el tratamiento. Cuando hablamos de una pubertad precoz periférica, el tratamiento siempre va a ir dirigido a resolver su causa. Sin embargo, es muy específico en el síndrome de McCune-Albright, se utilizan inhibidores de la aromatasa como el letrozol y moduladores de los receptores de estrógenos como el tamoxifeno. Bueno, ahora continuando con las alteraciones de la pubertad, vamos a hablar de la pubertad tardía, que se define como aquella en la que se presenta en las niñas en los 13 años no se ha dado el inicio del desarrollo del botón mamario, y en los niños pues no se muestra un tamaño testicular de 4 mililitros. El concepto también incluye la detención de la pubertad, que ya se había iniciado, es decir, que se pare por completo, o que se dé una progresión lenta, que se estanque, y pues que no alcance su estadio final en un tiempo normal, y pues que transcurran más de 5 años entre los primeros signos de la pubertad y del desarrollo genital completo en los niños, y pues la menarquia en las niñas. El inicio del vello púbico pues no se suele incluir en esta definición, ya que pues este no suele ser, es un signo más de adrenarquia más que de pubertad verdadera. Siguiente. Bueno, entre las causas tenemos las 4 más importantes, van a ser el retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo, que sea secundario a enfermedades crónicas, que haya un hipogonadismo hipergonadotrópico primario, o primario, perdón,
o un hipogonadismo hipogonadotrópico secundario o tercero. Siguiente. Entonces, en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo es la causa más común del retraso de la pubertad y se debe a un defecto funcional transitorio en la producción de GNRH del hipotálamo que causado por variaciones genéticas individuales en el conjunto hipotalámico y pues y también por genes pituitarios que controlan la maduración sexual. Los pacientes se identifican con estatura baja y pues retraso de la edad ósea y pues de la pubertad. Tiende a tener un patrón familiar, a menudo siguiendo un patrón autosómico dominante. Esto no se ha confirmado, pero pues se cree que es así. Entonces, los miembros de las familias pues tienen múltiples generaciones con antecedentes de una pubertad tardía o de un inicio de la pubertad y el crecimiento acelerado que pues se retrasa en comparación con otros niños. Siguiente. Entonces, siguiente. No. Era para que salieran los dos cuadros. Entonces, dentro de las características clínicas, generalmente se da en recién nacidos normales de peso o una longitud normal para su edad gestacional. Se sospecha en aquellos que han tenido una talla a los 2 o los 3 años próxima o por debajo del percentil 3, que tenga una velocidad de crecimiento posterior normal, que tengan una edad ósea retardada. Generalmente se presenta más en niños que en niñas, una proporción de 10:1, que tengan antecedentes familiares, que pues la talla adulta pues puede volver a su normalidad y pues también lo más importante pues que tienen como un patrón hereditario. Siguiente. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pues el diagnóstico se debe incluir como una combinación de una historia personal, familiar y social, hacer un buen examen físico y una evaluación de laboratorios generales y especializados, exámenes radiológicos para ver la edad ósea, si está adecuada a la edad del niño, pruebas genéticas y pues como tal todo ello acompañado de consultas endocrinológicas. También se debe confirmar que la pubertad se inició o si no se inició o si se inició, pues por qué se detuvo, teniendo en cuenta pues todas las características que ya nos hablaron mis compañeros y pues hacer una curva de crecimiento en la cual se debe calcular la talla, el peso y pues hacer una exploración radiológica y demás pues para hacerle el seguimiento a los pacientes. Como tal, no hay una prueba diagnóstica discriminatoria. En muchas ocasiones el diagnóstico se hace por exclusión de otras patologías y pues se hace como la prueba de secreción de la hormona de crecimiento puede también hacernos como tal un diagnóstico. Para el tratamiento, entonces, en la mayoría de las ocasiones, pues debemos es tranquilizar tanto a la niña o al niño y en la familia, aunque pues debido a la disconformidad psicosocial que acompaña a estos pacientes, pues puede ser necesario pues iniciar el tratamiento dependiendo de diversas pautas para hacerlo. Entonces, en las niñas pues es preferible esperar, ya que pues se sabe que cuando cuando se dan estrógenos, pues esto va a hacer que se cierre, a que se detenga el crecimiento. Entonces, pues por eso es importante pues no esperar que se dé sola y pues si no,
pues ya iniciar el tratamiento con 5 microgramos al día por vía oral de estrógenos conjugados, pero pues por un tratamiento, por un tiempo corto, durante 3 o 6 meses. Siguiente. Bueno, la siguiente causa pues es secundaria a enfermedades crónicas. La nutrición es el aspecto, un aspecto extremadamente importante para estos pacientes, para los pacientes con enfermedades crónicas, que se acompaña como tal de una exacerbación clínica de la actividad de la enfermedad y pues de la remisión dependiendo pues de la actividad y la ubicación de la enfermedad. Entonces la malnutrición calórico-proteica pues puede causarme como tal el crecimiento y pues por lo tanto pues retrasar la pubertad. Los determinantes de los cambios nutricionales van a ser como tal una reducción de la ingesta de alimentos, una mala absorción intestinal, pérdidas gastrointestinales, ya sea por algún proceso inflamatorio, aumento de las necesidades nutricionales, por actividad, por ejemplo, aquellos niños que son deportistas de alto rendimiento pues tienden a tener un retraso en su pubertad. Y pues también por efectos secundarios como medicamentos en los niños que han tenido cáncer, resecciones quirúrgicas u otras complicaciones sistémicas que pueden causar pérdida de peso, anemia, anorexia, hipoalbuminemia y pues demás. Siguiente. Y pues acá tenemos como tal las enfermedades crónicas más representativas para que se dé una pubertad retrasada, como tenemos enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, hematológicas, alteraciones endocrinológicas, el ejercicio físico excesivo, la anorexia y la bulimia nerviosa, psiquiátricas, cardiopatías congénitas, bueno, entre otros. El tratamiento para estos pacientes pues va a ser evidentemente tratar la enfermedad crónica para mejorar como tal la evolución de la pubertad. Siguiente. Bueno, ahora el hipogonadismo, hipogonadotrópicos o secundarios es una entidad que se produce generalmente porque hay una insuficiencia hipotálamo hipoficiario que va a dar lugar a una deficiencia en la secreción de gonadotropinas. Puede ser congénito adquirido y pues a su vez puede ser permanente o transitorio. En la mayoría de los casos es idiopático, pero pues en los últimos años se han identificado varios genes que pueden estar involucrados en el desarrollo de este hipogonadismo. En cuanto al hipogonadismo hipogonadotropo congénito, constituye un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan porque hay un retraso en la pubertad o porque está ausente y pues hay una infertilidad debido a que hay una secreción o una acción inadecuada de la GNRH, pero pues el eje como tal está funcionalmente normal. No se producen alteraciones morfológicas en el sistema nervioso central ni demás alteraciones. Por lo general el resto de las hormonas están normal, pero antes de que se inicie la pubertad, pues pueden haber como signos que nos sugieran que se pueda dar este retraso, como sería aquellos niños que tienen labio leporino o paladar hendido, que haya agenesia dental, que haya anomalías en las orejas, que haya deficiencia auditiva congénita, agenesia renal, que haya anomalías esqueléticas, que haya una hipoplasia en los labios menores de las niñas y pues de todas maneras pues no es absoluto que todos los niños que tengan estas afecciones pues vayan a hacer un retraso de la pubertad. Los estudios hormonales son escasamente discriminatorios en esta etapa, pero pues la parte genética pues es muy importante. Si los padres de estos niños pues tuvieron este hipogonadismo, pues se puede pues hacer como tal un estudio genético. Y pues en las mujeres que están en periodo puberal
En los casos leves se va a manifestar con amenorreas e infertilidad, y pues los casos graves pues puede ser que no aparezca ningún signo de estrogenización, y pues se puede producir un fenotipo euconoide porque pues no se cierran como tal los cartílagos epifisiarios. Siguiente. Eh, en cuanto al hipogonadismo hipergonadotrópico o primario, este se produce porque hay una afección gonadal, pero pues la actividad del hipotálamo hipófisis es totalmente normal, y pues la FSH y la LH pues están elevadas porque pues no hay como tal este fenómeno de retroalimentación negativa de los esteroides sexuales, y ya que pues están disminuidos. Suelen ser permanentes y pues necesitar tratamiento durante toda la vida, y pues pueden ser congénitos o adquiridos. Hay una ausencia del desarrollo puberal, y pues si ya habían iniciado, se sospecha porque la progresión de los caracteres sexuales no se da durante los siguientes 2 años, y pues va a haber un desarrollo sexual incompleto, y si han transcurrido más de 5 años desde el comienzo de la pubertad, pues van a aparecer amenorreas secundarias, y pues esto se entiende como la ausencia de la menstruación durante 6 meses después del último sangrado. Siguiente. Bueno, entonces para el diagnóstico de ambos hipogonadismos, se establece como tal, se deben hacer como tal todos los antecedentes prenatales y postnatales, signos o síntomas de enfermedades crónicas, o algún tipo de antecedentes quirúrgicos. La nutrición es muy importante, y pues los antecedentes familiares pues aquí van a tomar bastante importancia. Se se va a establecer, digamos, cuando en las niñas, pues la ósea es de 11 años, perdón, eh, es importante medir, determinar las hormonas, y pues se van a medir los niveles de gonadotropina plasmática en estradiol en niños. Si están en etapas precoces, puede ser que se estén aumentada la FSH y la LH, y los esteroides estén bastante bajos, y pues el cariotipo es bastante importante, para sobre todo el hipogonadismo primario, cuando es de etiología desconocida, porque pues se puede identificar como algunas cromatopatías causantes que pueden estar causando esta diginesia gonadal. Siguiente. Para el tratamiento, se da en niñas que tengan una edad ósea de 11 años, se debe iniciar, y pues si hay alguna situación psicológica que pueda estar afectando a la niña, pues se podría pensar en iniciarla antes, pero esto obviamente con la autorización debida de los padres. Se puede dar por vía oral, pero pues se debe comenzar a dosis bajas, y también la podemos hacer por parches cutáneos. Si se elige la vía oral, se debe dar a dosis bajas de 0.1 miligramos diarios, y pues ir aumentándolo durante el tiempo, cambiándolo de cada 6 meses, aumentando la dosis hasta más o menos llegar de 12 a 24 meses, donde se alcanza la dosis como tal que se tomaría un adulto, para hacerlo de manera progresiva, pues para hacer que pues la niña no cierre la epífisis y pueda continuar con su crecimiento. Y lo mismo se hace con los parches cutáneos, con dosis de 0.05 a 0.7 microgramos por noche, y pues se van fraccionando hasta que se llegue como tal a la dosis de las adultas. La bibliografía que utilizamos, y gracias.
¿Listos? ¿Algún comentario referente al tema expuesto de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó todo completamente claro? ¿Alguno del grupo puede darme un resumen de lo que se habló en el día de hoy? Bueno, Doc, pues básicamente lo que es que debemos tener en cuenta que el desarrollo o el periodo puberal, pues estar pendiente en qué momento empieza, que con las niñas, que pues es lo que básicamente vamos a enfatizar acá, pues que debe empezar a partir de los 8 años, y cualquier alteración, si se da antes de esta, pues nos puede generar algún problema y predisponer a algunas enfermedades más adelante. ¿Cómo observamos que las niñas ya están en etapa de desarrollo? Pues cuando hay salida del botón mamario, ¿sí? Cuando en la escala de Tanner ya se encuentra en estadio 2. Y desde el momento de la salida del botón mamario hasta la primera menarquia, pues pueden pasar lo que son hasta 3 años, ¿sí? Que puede ser considerarse normal este tiempo. Ya si hay un periodo de demora mayor a 6 años, pues ya debemos considerar que eso es una pubertad prolongada y que esto es algo anormal. Y ya. Bueno, y que hay que pues, comentarle a los pacientes y a las niñas que todos los cambios que ocurren en su cuerpo, pues son unos cambios que pues sean, no, todo el mundo va a pasar por eso, sí, que son cambios normales, lo que son el crecimiento, los cambios de la voz, los cambios de piel, explicarle pues a las niñas que lo que es la menstruación y el crecimiento de las mamas, pues es una etapa normal en su vida. Diría que ya, que eso. Bueno, muy bien. Voy a comentarles un caso para ver qué opinan ustedes. La semana pasada me llegó a mi consulta una niña de 4 años de edad cronológica, acompañada de la abuelita, porque la mamita estaba trabajando. Y fue remitida por el pediatra porque el pediatra le encontró un crecimiento anormal de las mamas. Como antecedentes de importancia, pues el embarazo cursó con un parto pretérmino y se obtuvo un recién nacido de bajo peso. Ya no habla de retardo de crecimiento intrauterino, se hablan de un embarazo pretérmino y un recién nacido de bajo peso. Ese es un único antecedente así, sin ningún antecedente familiar. Y pues la abuelita preocupada porque los senos de la niña están excesivamente grandes. En el examen físico se encontró una niña pues condiciones normales en la parte cognitiva, orientada para la edad de ella, con una estatura más o menos promedio para la de ella, con un peso un poquito más, con un sobrepeso muy leve. Y sí llamó la atención que los senos, ya examinándolos, se asimilaban a un Tanner, diría yo, un Tanner 3. Había un crecimiento de la glándula mamaria, había una aparición casi de adulta de una areola y un pezón sobresaliente. Con todos estos datos, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica de ingreso? Y de acuerdo a la sospecha de diagnóstico de ingreso, ¿cómo podríamos manejar a la paciente o la niñita para hacer una confirmación de un diagnóstico y un manejo adecuado? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la primera sospecha diagnóstica? 4 añitos. Tanner 3 a nivel mamario. Perdón, no había vello púbico, no había vello axilar, ¿no?
O sea, únicamente lo que se encontró en el examen físico fue únicamente el Tanner 3 mamario. ¿Cómo enfocaríamos el manejo de esta paciente? Probable abuso sexual, doctor. ¿Perdón? ¿Aló? Que un probable abuso sexual. No. No, no sería un abuso sexual porque ella no estaba refiriendo sangrados. O sea, yo creo que podía ser una pubertad precoz periférica, que era en la que decía que había un mayor desarrollo de las mamas. Eh, Sin embargo, pues obviamente hay que hacer exámenes de cómo tiene la GNRH, exámenes, bueno, aunque decía que la maduración, o sea, era normal, sin embargo, pues habría que hacer un carpograma, también una ecopélvica para ver el tamaño del útero. O sea, aquí tenemos la primera sospecha diagnóstica de una posible Una pubertad precoz. precoz. Bueno, no, primero sería una telarquía, una Exacto. telarquía aislada. La primera Y, sospecha diagnóstica sería ujú, la telarquía prematura, ¿cierto? sí, y que se debe investigar. Entonces ya eh, con esa sospecha diagnóstica, entonces sugieres que hay que hacer unos exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes. Bueno, se le hizo los exámenes de laboratorio, se le hizo una FSH, una LH, se le hizo estrógenos. La FSH estaba en 2.4, la LH en 1.2, estrógenos como en 2 más o menos. Se le hizo una ecografía mamaria, se detectó tejido glandular mamario. Se le hizo una ecografía abdominal pélvica, se encontró un útero de 2.5 centímetros de longitud, unos ovarios completamente normales. Entonces, hasta ahí en este momento, ¿qué sospecha diagnóstica podemos tener? No se le hizo carpograma todavía. Les acuerden de que ya apareció FSH, tiene 4 añitos, apareció la LH, aparecieron estrógenos. En la ecografía, pues ya hay un útero, está más o menos en 2.5, un poquito menos de 2.5 centímetros. Ya con estos exámenes, esto ya podríamos hablar de qué. Pues con esos exámenes yo sospecharía una pubertad precoz central porque ya hay aparición de la LH y la FSH. Podría ser que la niña podría tener un tumor o un punto ectópico de hormonas que se esté generando de GNRH. O Sí, también podría ser idiopático, que es lo más común. no, lo más común es la pubertad precoz central, ¿no? La periférica no es tan común en las niñas. En la Sí, periférica es más la común. central, pero la central de una causa idiopática, entendí yo. En general, el porcentaje mayor de la pubertad central es idiopático. ¿Sí? Acuérdense que la pubertad central está ligada al factor liberador de gonadotrofinas, ¿no? Cuando ustedes tengan factor liberador de gonadotrofinas, eso expresa que hay producción de gonadotrofinas. O sea, hay producción de FSH, LH, y a su vez, acuérdense que eso estimula las gónadas, entonces va a haber producción de estrógenos. Y a su vez, si hay estrógenos, entonces va a haber la aparición de los elementos secundarios sexuales, ¿no? Entonces, fíjense que todo está correctamente correlacionado. Entonces, producción de factor liberador de gonadotrofinas, producción de gonadotrofinas, FSH, LH, eso va al ovario, el ovario entonces empieza a producir esteroides, básicamente estrógenos, y los estrógenos empiezan a hacer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos una pubertad, posiblemente una pubertad precoz de tipo central, ¿no?
El Sí, diagnóstico. porque la central es la dependiente de GNRH. En ese caso, esa niña, si tiene una maduración ósea normal y una velocidad de crecimiento normal, sí se beneficiaría del tratamiento con los análogos de la GNRH. Entonces, lo que hay que hacer ahí, ya se le pidió el cartograma. Entonces, está pendiente el resultado del cartograma. Entonces, sospecha diagnóstica, primero, telarquía prematura, ¿no? Que es lo primero que se desarrolló. Segundo, posiblemente tenga una pubertad precoz, posiblemente, recuerde que tiene 4 años, entonces tiene una pubertad precoz de tipo central. Se espera el cartograma para ver cómo está la maduración ósea, y de acuerdo a eso, entonces, entre más rápidamente se inicie el tratamiento con los agonistas del factor liberador de gonadotrofinas, el pronóstico de la niña va a ser mucho mejor. La idea de eso, ¿cuál es? Básicamente la parte primordial de yo darle factor liberador de gonadotrofinas es porque resulta que si ella empieza a producir esteroides, ¿qué va a pasar? Si empieza a producir estrógenos, pues se va a cerrar la epífisis. Y si se cierra la epífisis, ¿qué pasa? Pues no sigue creciendo. Entonces la estatura de la niña va a ser una estatura no acorde con la que ella tiene, ¿no? Entonces la idea es frenar con los agonistas del factor liberador de gonadotrofinas, frenar, inhibir la producción del factor liberador de gonadotrofinas y ahí inhibir el resto de cosas que vienen detrás, inhibir la gonadotropina, la FSH, LH y de una vez pues inhibir la parte de los estrógenos. Entonces básicamente es eso. ¿Por cuánto tiempo se debe dar los factores agonistas del factor liberador de gonadotrofinas? Ya lo dijo un compañero ahí. ¿Por cuánto tiempo le darían? Yo se lo daría hasta los 11 años. Exactamente. Entonces, más o menos, dependiendo de la tolerancia. Me acuerdo que todos estos tipos de drogas son de manejo adecuado, pues tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, dependiendo de la tolerancia de la droga, dependiendo de la evolución de la niña, tendríamos que llevarla más o menos hasta los 10, 11 años, ahí soltarla y esperar a que venga la menarquia. Se supone que la menarquia, entre comillas, es ya donde desaparece ya el término de pubertad, ¿no? Aunque eso todavía está muy controvertido. Pero el manejo básicamente sigue a eso. Una cosa muy importante es, y a veces es muy difícil y necesita mucho entrenamiento, es saber cómo manejar los estadios de marcha del Tanner. Es muy importante por lo que acabamos de ver en este momento con esta paciente, en lo práctico. Entonces, estar recordando muy bien los periodos de Tanner, 2, 3, 4, 5, pues me he dicho, aprendérselo casi de memoria, porque eso es lo que nos va a servir para hacer una clasificación adecuada si realmente hay algún problema o no hay algún problema en cuanto al desarrollo de la niña que tenemos enfrente como paciente. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muy bien al grupo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Listo, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.